Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida una semana más a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la silla roja, la campaña de la silla roja. La vamos a hacer con Unai Sanz, que es técnico del Departamento de Incidencia Política de Entre Culturas. Es experto en políticas educativas y cooperación internacional al desarrollo, ha coordinado estudios y campañas sobre derecho a la educación, justicia global y desarrollo sostenible. ¿Qué más has hecho, Unai? Porque después de esto me parece que te queda poco por hacer. Sí, bueno, yo llevo no mucho en Entre Culturas y la última etapa he estado trabajando de asesor parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, así que he estado muy metida en la administración pública y muy rodeado de políticos. Ahora también lo estoy, pero ahora desde una visión desde las ONGs y del tercer sector, y la verdad es que estoy encantado. O sea, te has pasado al lado claro. Sí, desde luego. Yo lo definiría así. Bueno, nos vamos a acercar con Unai a un nuevo informe, el Informe Rojo de Entre Culturas, que lleva por título Lo prometido es deuda, y que aborda un tema clave para la infancia y para el futuro del planeta, que es la situación de la educación en el mundo, cuando solamente falta 5 años para intentar lograr los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, ¿qué es el Informe Rojo, Unai? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por darme este espacio y poder compartir este momento contigo y con los oyentes. Yo el Informe Rojo lo definiría como un poco el termómetro del derecho a la educación en el mundo. Es un informe que Entre Culturas sacamos todos los años, en septiembre, en el marco, ¿no?, de la campaña de la Vuelta al Cole y la Silla Roja, y lo que pretendemos es analizar la situación de la educación en el mundo con muchos datos, pero también con muchas voces, ¿no? Yo creo que el informe, aparte de hacer un análisis y también plantear algunas recomendaciones, tanto a la administración pública como a la ciudadanía, incluye también muchos testimonios y muchas historias personales que acompañan esos datos y esa realidad que tenemos. Al final no se trata solo de explicar la realidad que tenemos con datos, sino también ponerle una cara más humana, que yo creo que es un elemento clave en Entre Culturas y que está presente en toda nuestra actividad. Este año el informe se va a enfocar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, dentro de la Agenda 2030. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe más o menos qué es la agenda, sí. Pero yo creo que nos lo vuelvas a recordar, pero sobre todo qué es el objetivo número 4. Vale. Es verdad que la Agenda 2030 se oye mucho, al final se puede definir en una frase, es un compromiso mundial que firmaron hace 10 años, un total de 193 países, con unos objetivos muy ambiciosos, pero creo que también realistas, que es acabar con la pobreza en el mundo, proteger el planeta y dotar de derechos a todas las personas. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos y el 4 es el que tiene que ver con la educación. Al final, el objetivo que tiene es que todas las personas, desde su infancia a su adultez, tengan derecho a una educación de calidad, inclusiva y también equitativa. Ese es el objetivo, tiene una serie de metas y esas metas, que son 7 metas y 3 medios de implementación, son las que analizamos en el Informe Rojo que vamos a sacar en septiembre. Ya, y lo del número 4, a ver. Es garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todas las personas. Pero ¿cuáles son las medidas que se van a poner en marcha? Bueno, eso es lo que... Claro, es que eso ahí está la cuestión. Sí, o sea, digamos, para que te hagas una idea, los ODS y también el Objetivo 4 es un compromiso mundial que adoptan los países, pero luego cada uno de los países, en base a su realidad, tiene que ver de qué manera cumplir esos objetivos. ¿Y nosotros cómo lo vamos a cumplir? ¿En España, dices? En España, sí. Pues mira, una cosa fundamental que necesitamos, por ejemplo, es financiación. España
España es verdad que cuando hacemos el marco general con el resto del mundo, es verdad que hemos avanzado en muchos aspectos. Por ejemplo, la brecha de género se ha acortado, sobre todo en la educación universitaria, ¿no? Ahora hay muchas más mujeres que acceden a la educación universitaria, incluso en etapas que los hombres, pero sigue habiendo bolsas de pobreza y de exclusión a los que no estamos atendiendo. Yo creo que un buen resumen del ODS 4 es que, aunque está habiendo avances, hay colectivos excluidos que no están pudiendo acceder a su derecho a la educación. En España es claramente, pues hay bolsas de pobreza, que en este caso niños y niñas pues que tienen que abandonan sus estudios, por ejemplo, antes de tiempo. Las políticas que se están implementando, por ejemplo, para las personas con discapacidad, para que accedan en igualdad de derechos a la educación, aunque hemos avanzado mucho, también tenemos todavía, ¿no? En este caso, mucho que avanzar. Por lo tanto, creo que hay un avance en términos generales, pero no suficiente para cumplir los objetivos ambiciosos que nos hemos planteado para 2030, que está a solo 5 años. Está a la vuelta de la esquina. Y una de las advertencias del informe es la crisis de financiación educativa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es especialmente grave en este momento? Bueno, Tú acabas de referirte también a ello. Sí. De financiación se habla todo el rato, pero fíjate, hace poco hemos tenido esta noticia, ¿no?, de esta reunión de la OTAN que se está hablando, ¿no?, para ese compromiso, ¿no?, de los países para destinar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Bueno, pues que la gente sepa que a día de hoy España o, por ejemplo, la Unión Europea no llega a ese 5% del Producto Interior Bruto dedicado a educación. Por lo tanto, yo creo que ese es un momento pues que nos puede llevar quizás a la desesperanza, ¿no?, que los países se estén reuniendo, ¿no?, para comprometerse a gastar tanto en defensa, que incluso si lo cumpliesen superaría el gasto en educación, ¿no? Yo creo que la financiación en torno a la educación, bueno, creo, y en el informe lo vamos a ver con datos, ¿no?, que está estancada, hace años que no sube, y necesitamos más para cumplir todos los objetivos que nos estamos marcando. Eso en torno a la financiación, digamos, que aportan los países, pero hay otra pata muy importante que es la ayuda oficial al desarrollo. Vivimos en un mundo muy desigual, hay países que están, que tienen muchas necesidades, ¿no?, en torno al derecho a la educación, y estamos viendo de una forma preocupante cómo la ayuda oficial al desarrollo se está recortando. Últimamente ha sido el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero antes algunos gobiernos europeos ya habían empezado con la tijera, porque a veces miramos lo que hacen otros y no miramos lo que sucede a nuestro alrededor, y es muy preocupante que también Europa, por la puerta de atrás, haya disminuido su compromiso. Yo creo que tu comentario es el más acertado, sin ninguna duda. Yo creo que hablamos mucho de Estados Unidos y poco de... No, y hay que hablarlo. Sí, hay que hablarlo sin duda, pero poco de Europa. Y el ejemplo que ponías es claro, ¿no? Fíjate que en Gran Bretaña tenemos un gobierno supuestamente progresista, pues ha recortado muchísimo la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, si los gobiernos progresistas, en este caso de Europa, ¿no?, que somos los que, bueno, en principio defendemos esto más, hacemos esos recortes, ¿qué vamos a exigir al resto, ¿no? Eso es totalmente cierto. España afortunadamente aguanta, no hemos tenido esos recortes que han anunciado otros países europeos, pero bueno, igualmente salimos un poco mejor en la foto porque el resto está peor, ¿no? Al final, del total de ayuda oficial al desarrollo, para hablar de términos de educación, solo el 10% se destina a educación. Por lo tanto, si la ayuda oficial al desarrollo ya está en los huesos, pues es que la parte que dedicamos a educación es muchísimo menor, con lo cual los países que dependen en gran medida de esa ayuda externa, pues tienen graves problemas, y están teniendo más graves problemas por la falta de compromiso de los países del norte global. Lo prometido es deuda. ¿Qué significa para Entre Culturas esta idea de deuda en el contexto educativo? Y bueno, lo prometido de deuda es el título que habéis planteado en el informe. A ver, sí. ¿Qué queréis decir con eso? Pues mira, estamos a 5 años de 2030. Supuestamente para 2030 nos habíamos marcado unos objetivos muy claros, que es en términos generales, ¿no?, que cualquier persona del mundo tenga no solo acceso a la educación, sino unas condiciones, ¿no?, de garantías en torno a su derecho a aprender.
La realidad es que los compromisos ya están hechos. O sea, yo muchas veces me tiro de los pelos cuando escucho a políticos, ¿no?, decir que necesitamos pues una hoja de ruta o más, o una serie de objetivos o compromisos, ¿no?, para conseguir, por ejemplo, el derecho a la educación. Si eso ya está. Tenemos ya los ODS, tenemos esta agenda para 2030. Ahora lo que hace falta es cumplirlo. Y en ese sentido el título es Lo prometido es deuda. Digamos, nosotros ya prometimos hace 10 años lo que queríamos hacer. Ahora hace falta cumplirlo. Y quedan 5 años. Tenemos esa deuda pendiente, pues prácticamente con la población que sigue excluida. 10 años después sigue sin poder acceder a una educación de calidad, accesible y equitativa, ¿no? Sin importar, por ejemplo, la renta que tengas, ¿no? Pues esas personas todavía no han podido acceder. Estamos en deuda con ellas. Yo creo que es un elemento clave decir que esto no es una deuda, digamos, con los países o con unas entidades que no tienen cara, ¿no? La deuda la tenemos concretamente con las personas que hoy, en el año 2025, que estamos, ¿no?, siguen todavía excluidas. Esas personas son las que estamos en deudas con ellas, y las deudas pues hay que pagarlas, ¿no? Igual que nos dicen que hay que pagar las deudas, pues por ejemplo con el banco, pues la deuda que tenemos con estas personas que están excluidas, claro, pues muchísimo más. Mucho más. Por lo tanto, lo prometido es deuda. Antes decías que, bueno, que se han avanzado en algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí el dato que yo tengo es que más del 35% del total de estas metas pues muestran avances. Tampoco se han logrado totalmente, pero se muestran avances. Sí. Sin embargo, todavía tenemos millones de niños, de niñas, sin acceso a una educación de calidad. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué se siguen quedando atrás? Es verdad que los avances de los ODS, pues, de los 17 que hay, pues, son muy dispares. Yo creo que concretamente en educación estamos un poco peor que el resto. La realidad es que a día de hoy, si nada cambia en estos 5 años, no vamos a cumplir en términos de educación ninguna de las metas. Por lo tanto, estos 5 años que quedan para los 2030 son fundamentales. Hablabas de avances. Claro que hay avances, no hay que ser en este sentido catastrofista, ¿no? Te voy a dar un dato, ¿no? Por ejemplo, alguno por lo menos. Sí, por ejemplo, la matrícula universitaria femenina pues, ha aumentado a nivel global, no solo de España, global, y ahora mismo por cada 100 hombres que van a la universidad hay 113 mujeres. Por lo tanto, ahí se ha dado la vuelta en ese sentido en términos de género. Pero, por otro lado, tenemos un dato preocupante que yo creo que es el más importante del informe, y es que si todo sigue igual, si no aprovechamos estos 5 años, para 2030 todavía habrá 84 millones de niños y niñas sin escolarizar. Por lo tanto, pues... Bueno, no es para tirar cohetes. Que es problemático, sí, en ese sentido. Y concretamente me preguntabas quién estaba excluido, ¿no? Pues al final yo creo que el elemento que más excluye es el tema de la renta, ¿no? La pobreza. La pobreza. Claro, si tú vives en una situación de pobreza, difícilmente puedes acceder a ese tipo de calidad. Y luego hay otro problema, es que si tú además de ser pobre, pues se te cruzan otro tipo de cuestiones, pues si eres niña, si por ejemplo si vives en una zona rural, si tienes una discapacidad, en fin, si ya te ves afectado, bueno, por este tipo de características, pues se multiplican, ¿no? Y al final estos son los colectivos y las personas que están excluidas y a las que no estamos consiguiendo llegar. En el informe se subraya lo importante de que la educación deba ser inclusiva y se tenga que adaptar pues, a las necesidades de los niños, de las niñas, es decir, de la infancia en general. ¿Qué ejemplos conocéis que sirvan de referencia para este tipo de educación tan necesaria? Mira, yo creo que la parte más interesante del informe, y cuando la gente lo lea yo creo que es la que más se disfruta, es cuando ponemos encima de la mesa testimonios y ejemplos concretos, ¿no? Con los que intentamos humanizar datos que muchas veces son fríos y son difíciles de sentir. Yo, por ejemplo, me quedo con, por ejemplo, en Kenia hay 2 campos de refugiados grandes en los que hemos tenido la posibilidad de entrevistar, y algún testimonio va a ir en el informe. Tampoco quiero hacer aquí spoiler, ya lo podréis... Hazlo. Sí.
Bueno, pues hemos tenido la capacidad de entrevistar a varios profesores y la realidad es que en una situación en la que niños y niñas se ven desplazados por guerras y están dando clases, ¿no? en escuelas muchas veces muy precarias, sin los servicios más básicos, que tengamos ya ejemplos de niños y niñas con 17 años que tengan, pues no sepan obviamente solo leer y escribir, sino que tengan incluso el sueño, ¿no? de poder ir a la universidad y muchos de ellos lo estén cumpliendo, es algo absolutamente increíble, ¿no? Para las personas que vivimos en una realidad relativamente cómoda, en un país como España, que niños y niñas con esas dificultades, ¿no? viviendo en un contexto tan complicado, sean capaces de acceder desde prácticamente una situación totalmente de desamparo, ¿no? A la universidad. Y sobre todo tengan el sueño, ¿no? de poder llegar hasta ahí, es algo increíble. Y creo que desde España y desde la gente a lo mejor, pues eso, que tenemos más facilidades, con ese tipo de testimonios entendemos mejor cuál es la realidad del mundo, aunque muchas veces seamos incapaces de entenderla. Por ejemplo, también me gustó mucho hablar con Belkis, que ella es coordinadora general del Centro Nazaret de Urraco, que está en Honduras, y se dedican básicamente a trabajar con mujeres que han sido madres muy pronto, son mujeres jóvenes, y que a pesar de tener una situación familiar complicada en la que tienen que educar a niños y niñas muy pequeños, tienen la fuerza, ¿no? para a la vez ser capaces de estudiar y de aprender un empleo y un oficio que pueda, pues, beneficiar en último término a su familia y que sus hijos e hijas tengan más oportunidades de las que han tenido ellas, ¿no? Mujeres que tienen realidades muy complicadas a la espalda, que tienen una familia que sacar adelante ellas solas, a la vez saquen el tiempo suficiente y la energía suficiente para aprender un oficio, para educarse y para pensar en el futuro. O por último, los casos que tenemos en Chad, por ejemplo con Herbí, que fue una entrevista muy interesante porque son animadoras, son las mujeres que son la sangre, yo creo, de la escuela rural de Chad. Las mujeres allí, las niñas, tienen muchos más problemas para acceder a la educación. De hecho, si no me equivoco, pues mira, solo el 18% de las niñas accede a secundaria en Chad. Pues ellas son capaces de trabajar con la comunidad, de trabajar con las familias para conseguir que las niñas se mantengan en la escuela, ¿no? en la educación, pues no sean madres muy jóvenes, puedan cumplir su periodo educativo y tengan así un futuro mejor, ¿no? Son mujeres absolutamente espectaculares, ¿no? que llevan sobre sus hombros, pues al final, el futuro de su comunidad, y son experiencias y testimonios increíbles que desde luego creo que es la parte que más valor, ¿no? Entre Culturas aporta a través del Informe Rojo. Y en la campaña habéis incluido una imagen muy simbólica. ¿Qué imagen es esa? Alguien que nos lleva al 2030. Pues un reloj, un contador, ¿no? Al final el tiempo se acaba, ¿no? Sí. Hay un reloj haciendo tic-tac, ¿no? Sí, desde luego, estamos ya en 2025, fíjate que han pasado 10 años, ¿no? Al final, los años en este tipo de compromisos a nivel mundial pasan muy rápido, quedan solo 5 años, que parece mucho, pero se van a pasar volando. Al final, si no queremos que estos objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda pues queden en papel mojado, hay que espabilar estos 5 años, hay que cumplir lo que prometimos, y yo creo que también es un mensaje muy potente de cara a los jóvenes en general, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que los jóvenes pues a lo mejor no ven esperanza en el futuro, o pues son muy negativos, ¿no? Pues ¿cómo no van a ser negativos, ¿no? Si muchas veces muchos de los objetivos que nos proponemos no los cumplimos. Yo creo que si en 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, y en este contexto concreto, el 4, ¿no? El que tiene que ver con la educación, somos capaces de tener una radiografía positiva, ¿no? de estos 15 años, creo que eso pues, puede generar un halo de esperanza y de motivación de cara a la sociedad en general, de cara a los jóvenes en general, de que las cosas pueden cambiar.
Las cosas no son fáciles, pero desde luego si trabajamos todos juntos y si los objetivos que nos planteamos los cumplimos, yo creo que la situación de la educación en el mundo, de la accesibilidad en la educación y de atender a las personas que están ahora mismo excluidas, pues podemos generar un mundo mejor para todos, no solo para las personas que concretamente se benefician personalmente, ¿no?, de esa mejora, sino de la sociedad en general. ¿Qué acciones concretas se proponen desde Entre Culturas para que los ciudadanos, los gobiernos, lleven a cabo ese compromiso de no dejar a nadie atrás y defender el derecho a la educación, y concretamente desde España? Bueno, yo creo que el primer titular es que hay que actuar ya, ¿no? Eso, digamos, el tiempo de estar a la Bartola se ha acabado, ¿no? Es el momento de actuar para todo el mundo. Tenemos ya la hoja de ruta, los objetivos, que es la Agenda 2030. ¿Pero la sociedad está concienciada? Claro, bueno, digamos, todos tenemos que hacer nuestra parte. O sea, me refiero, también esto es verdad, ¿eh? La administración pública y los políticos tienen que hacer su parte, tienen que tener no solo la voluntad política, sino la forma de actuación. Pero también... Y nosotros como sociedad deberíamos de empujar y efectivamente, exigirles... Efectivamente. La ciudadanía, yo creo que en general tenemos que ser más críticos, más exigentes, porque si no ese cumplimiento no se va a dar. Y sobre todo, tener el interés por estos objetivos que se plantean. Es decir, es que son objetivos para todo el mundo, para la sostenibilidad, para el futuro. Es algo que nos implica, ¿no?, a todos, cada una y cada uno de nosotros, y tenemos que tener ese compromiso. No podemos decir, bueno, sí, los políticos lo solucionarán y ya está. No, eso no es así. Así que en el informe rojo siempre añadimos un apartado, ¿no?, en el que nos dirigimos tanto a los gobiernos como a los países, pero también a la ciudadanía, ¿no? A los gobiernos, evidentemente, hay que pedirles más inversión, hay que pedirles... necesitamos más profesores, más profesorados y mejor también con más formación, y sobre todo que la educación sea más inclusiva. Es decir, aquí en general tenemos una educación pública amplia y creo que la situación es buena, pero tenemos población y niños y niñas que están actualmente excluidas. Por lo tanto, las políticas educativas tienen que centrarse concretamente en estos colectivos. No se trata simplemente de tener el sistema, ¿no?, y esperar que todo el mundo, pues, se beneficie de él, sino ir concretamente casi a cada niño, a cada niña, para que puedan acceder. Y a la ciudadanía, como tú bien decías, pues hay que exigirle, hay que apoyarle y también hay que proponer, digamos, espacios en los que puedan participar y en los que puedan exigir y plantear sus exigencias. Concretamente en España, yo creo que el principal problema es el abandono escolar temprano. Yo creo que ahí hay una brecha muy importante, ¿no?, entre los niños y niñas, pues, que finalmente pueden acceder a la universidad y los que se van quedando por el camino, ¿no? Yo creo que al final la educación tiene que ser inclusiva en el sentido de que, digamos, no les pongamos topes o muros, ¿no?, a ese desarrollo que personalmente quiere hacer cada uno, cada una, ¿no? Al final tenemos población o niños y niñas, pues, que pueden tener problemas familiares o problemas de renta o otro tipo de problemas. Para eso está la sociedad, para eso está la administración pública, para eso está la educación en general, ¿no?, para sortear esos problemas y que tengan las mismas oportunidades que el resto. Y yo creo que el abandono escolar es un tema central en España. Pues como resulta absolutamente contagioso tu entusiasmo, yo te voy a proponer como ministro de Educación. Bueno, si me dejan en Entre Culturas, yo adelante. No, pero no sé, a mí me resulta muy estimulante escuchar a alguien como tú, que desde Entre Culturas Sí. estás poniendo lo mejor de ti, lo mejor de esta organización, en pro de que la educación no sea algo de una minoría, sino de todos. Ni siquiera de una mayoría, de todos. Y que todos los niños de todas partes del mundo puedan acceder a ella. Pues muchas gracias, Unai, por aceptar la invitación, por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa, por contarnos qué es el informe rojo y sobre todo por producirnos esa sacudida al recordarnos que lo prometido es deuda. Desde luego, y las deudas hay que cumplirlas. Desde Muchísimas luego. Gracias. Gracias a todos ustedes también por estar ahí y hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas
con Julia Navarro.